llegamos al lugar de La Chisila, una comunidad, una ranchería, máximo 15 chozas, gente muy amable y nos tenían plato de pollo en caldo porque era una fiesta, porque íbamos a ver al jaguar. Entonces nos Okey. sentamos, me acuerdo que era un banquito con una cabeza de jaguar tallada a mano. Y entonces platicando con ellos les dije, oye, ¿y cómo lo atraparon? Todavía no había yo visto al jaguar. Entonces me platicaron que como había comido becerros y gallinas durante bastante tiempo, llevaba ya 14, 15 becerritos, ellos amarraron una cama de carrizo, una cuerda de mecate y un chivo, y se Ujú. pusieron arriba. Entonces arriba con la escopeta, con el viento a favor, la luna llena, le iban a disparar. Y cuando lo iban a matar, a disparar, a matar a ese jaguar que estaba haciendo daño, el jaguar se iluminó, se prendió y les dio miedo. Se espantaron, decidieron no matarlo y bajaron al consejo de ancianos a platicar lo que había sucedido. Todos los ancianos dijeron, no lo mates porque ese jaguar tiene un mensaje Sagrado. sagrado. Entonces, pues decidieron no matarlo, hicieron una trampa, decía mi amigo Pancho Verasti, que pues así fea, pero efectiva, y lo atraparon. El jaguar, como yo les digo, el jaguar hay que conservarlo no nada más porque biológicamente el jaguar es el regulador de los ecosistemas. O sea, si hay presencia de jaguar, la selva está sana. Pero también hay que irnos a la historia. El jaguar es el dios jaguar, era el representante de la guerra, porque era el que te portaba el uniforme de la piel Sí, del jaguar. Ellos lo mataban, pero lo mataban de otra forma para sentirse poderosos en las batallas que hacían, el guerrero ¿no? jaguar, ¿no? El guerrero jaguar. Entonces había muchas civilizaciones, como los olmecas, los toltecas, los guaves, los chontales, los zapotecas, que pues era su dios. Y además con el tiempo los jaguares cuidaban a ellos a través de esos cultivos que hacían, y el jaguar es el que les daba es el que El les da el equilibrio, equilibrio. Entonces claro. están acostumbrados a convivir. Hola, soy Salvador Hernández y te doy la bienvenida a Oaxaqueños Podcast, el programa en donde reconocemos la labor de todas esas personas disruptivas que inspiran y que hacen las cosas diferentes. Esto con la intención de que tú puedas adquirir conocimiento y motivación para que puedas, como ellos, desafiar al status quo. Bueno, sin más, te dejo con el siguiente episodio. Espero que te guste tanto como a nosotros. Este episodio es presentado por BYD, la marca que está transformando la movilidad en el mundo con energía limpia, tecnología de vanguardia y una visión que desafía lo establecido. BYD y Oaxaqueños Podcast, energía e inspiración para tomar acción. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Oaxaqueños Podcast, una producción de N Medios Comunicación, una empresa dedicada a la consultoría en comunicación, producción audiovisual y creación de contenido de alto valor. Hoy nos encontramos, como pueden ver en esta cámara central, en el Santuario del Jaguar. Vamos a hablar con una persona que ha dedicado su vida a proteger al felino más poderoso de América, el jaguar. Y por eso invitamos a Víctor Rosas, que está con nosotros. Víctor, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muy bien, muchas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por aceptar la invitación y gracias por aceptarnos en este hermoso santuario de jaguar. Vamos a platicar acerca de cómo inició todo. O sea, ahorita ya es el santuario del jaguar, todo el mundo ha escuchado de Jaguar Zoo, pero pues no saben cómo empezó, a qué se dedica actualmente, porque ha evolucionado el objetivo principal que tenían a ahorita. Entonces, cuéntanos, por favor, antes de todo eso, ¿a qué te dedicabas antes y cómo fue que decidiste o en qué momento dijiste, me voy a dedicar al cuidado del jaguar? Y vamos a platicar del jaguar y por qué la importancia, pero cuéntanos tú, ¿cómo iniciaste en esto? Sí, bueno, yo llego a Oaxaca en 1980. Yo vengo de la Ciudad de México y venimos con mi papá a poner una distribución de tabla roca, Ah, que ok. no había en esos tiempos, solamente bueno, había una persona que es Álvaro Herrera, un amigo mío, y nosotros que veníamos de fuera para empezar a hacer muros y plafones de tabla roca. Entonces me tocó picar piedra, conocer a muchísimos amigos oaxaqueños, al arquitecto
Enrique de Sarte, a Torres Claro. Gris, a Mundo Morales, al arquitecto Bolaños, y en fin, a muchísima gente, arquitectos que me tocaba ir a tocar y a explicarles qué era la tabla roca y cómo usarla, para qué servía, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí me vine porque un tío mío, que también era distribuidor de tabla roca en la ciudad de Puebla, Ujú. él tenía en su casa un criadero de jaguares. El primer criadero de jaguares en México estaba en Puebla. Él desde 1970 se dedicaba a la reproducción y producción de jaguares. Y Okey. en aquellos tiempos la conservación era tener jaguares. Entonces él tenía ahí sus animales, ¿no? Entonces nosotros venimos a Oaxaca, empezamos a ver lo de la tabla roca y siempre hubo un vínculo con ese tío. Entonces empezó a avanzar nuestros trabajos en la tabla roca y en 1997 yo estoy trabajando también, bueno, con la tabla roca y me convertí en desarrollador de inmobiliario, ¿no? Hacía vivienda, digo, tenemos el primer condominio horizontal que se llama Residencial San Sebastián Tutla, Ah, luego ya. hice un edificio allá por San Felipe del Agua, el cual rentábamos a las dependencias de gobierno. Me tocó desarrollar también el parque industrial de Magdalena Etla. ¿Cómo no? Trabajé también en la carretera de Oaxaca a México, bueno, a Coacnopalan, donde pusimos todos los estabilizadores de pasto. Vino la crisis aquella de 1900 de Cedillo, Ah, Salinas con Cedillo, en y el bueno, 94 creo, ¿no? Más ajá, o menos. exacto. Ujú. Y Cedillo se vino todo abajo en el tema de construcción, empezaron a haber muchísimos problemas y yo tenía unas tiendas de artesanías donde convivía mucho con el profesor Enrique Audifred, en paz descanse, Ujú. que fue el fundador de Aripo. Y entonces con él hicimos un catálogo de artesanías de Oaxaca, muebles rústicos de Puebla, y nos fuimos a Nueva York justamente a montar ahí un showroom y estuvimos como 2 o 3 años trabajando en eso. Y en las idas y venidas de Nueva York a México y pasar por Puebla a ver estos muebles rústicos que tenía una fábrica ahí, me encontré a mi tío y me Ah, comentó, oye, ¿por qué no hacemos algo en Oaxaca? Porque Oaxaca es el estado de mayor biodiversidad en México y uno de los más importantes en el mundo, y tengo estos animales, etcétera, etcétera. Entonces, pues nos juntamos los dos y yo con mi experiencia inmobiliaria ya de construcción, etcétera, empezamos a desarrollar un proyecto en 1997. Tenía un amigo que se llama el ingeniero David Aguilar Chagoya, platiqué con él, me comentó que tenía un terreno en Tanibet, aproximadamente de 100 hectáreas, y que usáramos las primeras 40 hectáreas, hicimos un convenio de asociación en participación con él. ujú. En 1998 empezamos a trabajarlo y ese convenio de asociación en participación, pues lo firmamos por 35 años y empezamos a trabajar ahí este proyecto, ¿no? Pero Ujú. la verdad es que era un proyecto muy costoso, era mucho dinero y además nosotros habíamos proyectado que se hicieran fosas, que fue las que tú conociste, no mallas, Sí. sino a través de fosas muy grandes, en recintos muy amplios, que es lo que buscábamos, y buscamos hacer un recinto ecológico donde hubiera un ejemplo de esto que yo conocía que eran las comunidades, donde el tío Juan Ramón pusiera estos animales y pudiéramos hacer un trabajo, un recinto ecológico, pero que fuera fondeado también por empresas a través de la publicidad. Ujú. Como tipo, luego nació la Ciudad de los Niños en México, la Granja de Pepe en México, Sí, sí, sí. Fórmula Uno, Sí, un todos modelo ellos, muy un interesante de modelo. publicidad, ¿no? Exacto, pero nosotros lo iniciamos y logramos subir a grandes empresas como Telcel, que puso unas, ¿cómo se llaman estas para escalar? Una tirolesa, Ah, ya. conseguimos a Ricolino, a Jugos del Valle, a la Pepsi de aquel tiempo, y con esos recursos empezamos a construir este lugar, que logramos poderlo abrir al público hasta el año 2001.
Okay. En el año 2001 podemos empezar a abrir este lugar que se llamaba el Jaguar Show, que quería decir jaguar, el que mata de un salto, y show quería decir intrépido, atrevido en zapoteco. El jaguar Okay. es guaraní. Entonces ya era Jaguar Show. Pero como pues nadie sabía que esto podía ser, pues le pusieron zoológico, ciertas autoridades como la SCT identificó con un elefante y en fin empezamos a saber que este tipo de proyectos pues tenía que ir ligado pues políticamente con Claro. el Estado y con las autoridades. Nosotros sacamos nuestro permiso, digamos que un poco al Borras y al ingenio oaxaqueño, pues nos aventamos a Prueba hacer y error, ¿no? prueba y error, es justamente eso. Entonces era muy bonito el diseño porque era las líneas de Nazca ubicadas en el terreno y que desde un globo aerostático pudieras ver el dibujo del logotipo del jaguar prehispánico, que Ya. es un sol que se convierte en jaguar y que baja a dominar a los hombres desobedientes, y que Tezcatlipoca le pega con un bastón al sol y entonces el sol se convierte en jaguar. O sea, había toda una cosmogonía en nuestro Claro. logotipo y entonces siempre estuve yo ligado con las comunidades y con esta cosmogonía de los diferentes pueblos en Oaxaca. Entonces, este era el inicio del proyecto, Ujú. que lo abrimos en 2001. Digo, el primer día que abrimos, me acuerdo que llegaron cerca de 15,000 gentes, o sea, fue una locura, pues, ¿me explico? Sí. Y y bueno, estábamos en el municipio, en el agencia de Tanivet que pertenece a Tlacolula, y pues queríamos trabajar con ellos, y todos los que trabajábamos juntos, pues había el que vendía la tiendita, pues vamos, de la comunidad, no cobrábamos renta, pagaba un porcentaje y empezamos a hacer trabajo social mucho con la comunidad, trabajamos en sus fiestas patronales, siempre con ellos de la mano, Colaborando, ¿no? colaborando juntos para este proyecto, ¿no? Que era un proyecto social, un proyecto también empresarial y un Claro. proyecto muy padre, muy ingenioso, muy nuevo, que te digo fue el primero que nace en México, antes que Ciudad de los Niños, antes que el Museo del Papalote del Niño. En Ujú. fin, pues así fue como iniciamos. Entonces, obviamente empezamos a conocer más y más sobre animales con mi tío, ya era una persona grande, bueno, es una persona grande, pero él vivía en Puebla y venía a ver los animales, etcétera. Entonces empezamos a meter animales ya africanos, Ujú. teníamos cebras, teníamos jirafas, ñus, avestruz, dromedarios, había tigres blancos, tigres de Sumatra. Incluso Televisa vino a firmar aquí el primer capítulo del cambio de siglo en el 2000, les prestamos las Sí, sí, instalaciones sí. sobre jaguares. Entonces era un proyecto muy nuevo, muy complejo, porque el mismo México no tenía mucha información sobre el jaguar en Oaxaca, ¿no? Mi tío Juan Ramón, pues conocía investigadores como Radinowicz, conocía el Mato Grosso, el Pantanal, todo lo que es Brasil, Bolivia, toda esa parte. Y pues en el lado empresarial nosotros estábamos fuertes, pues ahí nos fuimos acomodando y bueno, seguimos avanzando, ¿no? Entonces llega la historia el 2005, 2006, que me habla a mí la Profepa. En ese caso estaba Cervantes como delegado de Profepa y me comentan, oye, fíjate que hay un jaguar en la Chinantla, en la Chisila, que pues dicen que es un jaguar, pero no sabemos nada más y no sabemos si es un jaguar ni nada. ¿Nos podrías apoyar para ir a ver? Y entonces le dije, claro, fuimos el doctor Diego Guldrich, que es el doctor aquí de cabecera desde siempre, Desde siempre. que es un experto en vida silvestre. Fuimos Fernando Guadarrama, que yo no lo conocía y lo conocí. Tonatú, que es de Ojo de Agua, una productora de televisión social, y el biólogo Raúl de Profepa. Nos aventuramos a la Chisila, no había camino, llegamos hasta Ayocintepec y en Ayocintepec nos bajamos y de ahí empezamos a caminar hasta la Chisila. Hicimos casi 2 días caminando en la selva, en una selva
impresionante, Sí, una selva virgen, ¿no? bellísima, súper conservada, con ríos de 60 metros, cruzarlos, en fin, fue Una aventura, toda ¿no? una aventura y un aprendizaje en especial para mí, para Diego. Guadarrama, pues era el actor social o pues el que apoyaba en los trabajos con la comunidad. Y entonces nos metimos, ¿no? A la selva, súper conservada, impresionante. Cuando llegó la noche, nos quedamos a dormir en una casa de una señora que Fernando le tocó la puerta, tac, tac. Oye, ¿nos dejas dormir? Nos agarró la noche, está lloviendo, ya no podemos avanzar. Y la señora le dijo, sí, claro que sí, y nos pasaron 6 petates y nos dejaron dormir. O a mí se me quedó Qué muy grabado porque yo chingón. dije, oye, yo toco en Polanco la No, puerta o no en la te colonia abren. Roma, y te dan un plomazo en la cabeza, pues, Sí, claro, ¿no? claro. Entonces empecé a grabar todo eso. Llegamos al lugar de La Chisila, una comunidad, una ranchería, máximo 15 chozas, gente muy amable y nos tenían plato de pollo en caldo porque era una fiesta, porque íbamos a ver al jaguar. Entonces nos Okey. sentamos, me acuerdo que era un banquito con una cabeza de jaguar tallada a mano. Y entonces platicando con ellos les dije, oye, ¿y cómo lo atraparon? Todavía no había yo visto al jaguar. Entonces me platicaron que como había comido becerros y gallinas durante bastante tiempo, llevaba ya 14, 15 becerritos, ellos amarraron una cama de carrizo, una cuerda de mecate y un chivo, y se Ujú. pusieron arriba. Entonces arriba con la escopeta, con el viento a favor, la luna llena, le iban a disparar. Y cuando lo iban a matar, a disparar, a matar a ese jaguar que estaba haciendo daño, el jaguar se iluminó, se prendió y les dio miedo. Se espantaron, decidieron no matarlo y bajaron al consejo de ancianos a platicar lo que había sucedido. Todos los ancianos dijeron, no lo mates porque ese jaguar tiene un mensaje Sagrado. sagrado. Entonces, pues decidieron no matarlo, hicieron una trampa, decía mi amigo Pancho Verasti, que pues así fea, pero efectiva, y lo atraparon al jaguar. Entonces, Okey. ese jaguar lo atrapan, y entonces en una asamblea comunitaria, pues al de la Profepa le dicen, señor de Profepa, dígale cuál es la ley de este jaguar. Y entonces dice, mira, la ley dice que no puedes tener un jaguar, que es propia, que es multa, que es cárcel, de ta, y ustedes no pueden tener al jaguar. Y que le dice el de la asamblea, ¿no? El comisariado. Pues qué bueno que usted tenga su ley, señor de Profepa, Ah, pero sí, aquí claro, tenemos eso te iba a nuestra ley. decir. Sí, Y entonces nuestra es ley algo dice que debe distinto. de pagar tanto por cada becerro, queremos proyectos productivos, y Guadarrama dijo, y queremos el seguro ganadero para el jaguar. ¿Cómo lo hacen en Europa? Que lo hacen para el lobo, para el oso. Entonces, tenían ya toda una actividad de cosas que requerían, se firmó en la asamblea y había que pagar en aquel tiempo, pues 100,000 pesos, por decir una cifra, no me acuerdo, pero era Ujú. alto. Entonces, me comprometí, Guadarrama y yo, a firmar en el acta de asamblea y les dije, denos chance 3 meses para regresar con ese recurso. Entonces, pues, y entonces entregaron al jaguar y yo me lo traje a Yaguarzó en el camino con este equipo que te comento y le comenté yo al de Profepa, oye, este jaguar pues, viene de la selva, no lo podemos tener ahí, hay que regresarlo. Lo vamos a tener 40 días y lo regresamos. Me dijo, de acuerdo. Entonces, lo durmieron, No, vivo estaba en una jaulita y lo transportaron ellos, los comuneros, ¿y junto cómo lo con metieron? nosotros. Ellos tenían una jaula de 2 metros por 1, ahí estaba el jaguar atrapado. Y luego hicieron una jaula rara pero efectiva, dijera Pancho Verástegui, la pegaron a la puerta, abrieron la Okey, puerta, le pusieron un pedazo de carne, el y se jaguar se pasó a la metió y otra. se hizo a una chiquita de 60 centímetros por 1 metro, y con unos palos largos, ahí te voy a mostrar después el video, Okey. como de 6 metros de largo. En medio iba el jaguar y 4 hombres al sur y 4 hombres al norte cargando Ajá, a la la jaula jaula. con ese jaguar Okey. de la luz. Jaguar iba sorprendido y Tonatiuh iba filmando toda la historia de Ojo Agua, Qué porque chingón. después Claro, hizo claro. un Documentó. documental. Ujú. Entonces, pues llegamos a Oaxaca con esa encomienda en la asamblea y fuimos a ver a Francisco Verástegui, el Pancho, murió hace como 3 años,
Por eso el centro de investigación que ves Sí, le sí lo vi. pusimos Francisco Con la placa Verástegui, metálica, ¿no? su plaquita metálica en honor a él, que era un guerrerazo. Él fue el que se opuso al McDonald's y hizo el cuadro de los tacos contra las hamburguesas. Ya, Todo ya, un ya. personaje, amante Un de activista, un pues. activista en favor de los árboles, en favor de las comunidades y en favor del jaguar. Chingón. Hablamos con él. Guadarrama también era amigo de él, porque Guadarrama es jaranero, entonces son del mundo artístico. Y Pancho y Fernando fueron a ver al maestro Toledo y entonces se armó todo un movimiento cultural artístico Sí. con ese tiempo. Y entonces muchos pintores, Raúl Herrera, Sergio Hernández, Pancho Verástegui, Willy Holguín y diferentes artistas de Oaxaca empezaron a pintar cuadros para después hacer una subasta y poder llevar ese recurso a la comunidad. Ujú. Entonces empezaron a pintar, hicimos la subasta de arte en Arte Oaxaca, que estaba Víctor González, que también trabajamos juntos desde 1997, creando este logotipo del jaguar, nuestro logotipo, perdón, El inicial. el inicial, que sigue ahorita, porque Ujú. esa es nuestra base. Sí, sí, sí. Y entonces se empieza a cumplir eso. Pero por el otro lado, en el aspecto técnico, yo me empiezo a enterar que no había un protocolo, no existía en México para liberar a un jaguar que había llegado al Jaguar Zoo en cautiverio y que empezaba a comer pollo, empezaba a comer Claro. otros animales que no era su dieta de la selva, y que había la posibilidad de que lleváramos alguna enfermedad ahora nosotros hacia la selva, porque en esa comunidad pues no lo querían porque había matado a Becerros y sus demás. becerros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces llega, no había protocolo y entonces empiezo a hablar con una doctora de la UNAM, que es Dulce María Broussette, y con Diego Gulrich, y empezamos a crear ese protocolo de qué análisis debe de llevar, qué sangre, qué diferentes, pues cosas que se tienen que hacer para lograr regresar a un gran depredador a la selva, ¿no? Claro. Pero además buscar en qué lugar, porque en ningún otro lugar quería al jaguar, porque pues iba a ser lo mismo. Entonces llevamos todo desde empezamos a trabajar. Aquí estaba el pleito del Apo con Ulises Sí, Ruiz, claro. que era un problema pasar, venir, los camiones para Sí. alimentar ese jaguar te los secuestraban, nosotros teníamos que comprar burros en los pueblitos, en fin, ver cómo le hacíamos para todos los animales. Toda una experiencia Sí, 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 de claro. guerra, pues, ¿no? Literal, fue así. Sí, Literal, sí, porque sí. estaba todo bloqueado. Sitiado. Y Ujú. entonces el señor del consejo me buscan y me dicen, oye, el señor quiere hablar contigo, don Félix. Le digo, ¿por qué? Dice, lo que pasa es que quiere hablar contigo porque el jaguar se comió su alma. Ah, chinga. Chinga, le dije, ¿cómo? Sí. Entonces platico con él y me dice, mira, la historia del pueblo de la Chisila es que un hombre nahual montaba a un jaguar joven que sofrenaba con una víbora de cascabel. Y en una sola noche pintó los 4 puntos cardinales de nuestro poligonal del territorio, y es así que se fundó nuestro pueblo. Ujú. Y me siento mal, me falta el aire, ya he ido a varios hospitales y no tengo remedio. Entonces quiero hablar con el jaguar porque él me comió el alma. Entonces ahí vamos a hablar con el jaguar. O sea, lo llevaron. Lo llevé Ajá, sí. con él al lugar donde estaba ese jaguar, que era un área de cuarentena, en una jaula muy pequeña. Ahí estaba, porque no podía irse a exhibición, sino tenía que quedarse ahí, porque pues ahí estaba. Y la Profepa pues estaba en todo ese tema con la Semarnat de este protocolo que nosotros teníamos que hacer, buscando ver dónde se liberaba porque nadie lo quería. Y entonces llegó este señor, que recuerdo, creo que era don Félix, y empieza a platicar con él en chinanteco, allá se habla la Sí, lengua sí. chinanteca, bla, 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 bla. Y el jaguar por primera vez se quedó quietecito, porque era un jaguar muy bravo, se te aventaba, se lastimaba la nariz, no tenía contacto con el humano, ahí estaba él solo. Y nosotros, pues, por abajo le pasábamos comida, solamente le pasaba la comida nuestro cuidador especial, que era Óscar Alemán, y con él no hacía nada, porque Óscar también tenía su mito de guerrero jaguar, pues, Cabrón, sí. ok. Entonces llegó este señor, empieza a platicar con él, y de repente me dice, oye, este no es jaguar. ¿Cómo?
¿no? Este es el abuelo del pueblo que fundó a la Chisila. Entonces este es el abuelo jaguar. ¿Cómo? Sí. Y lo tenemos que regresar a la tierra, por eso está enojado. Le digo, ¿cómo lo vamos a regresar si de su tierra lo corrieron? Tienes que hacer otra asamblea. Entonces hizo una asamblea, explicó que no era un jaguar normal, que era el hombre nahual que montaba el jaguar joven, que frenaba, y que era el abuelo jaguar. Que entonces el pueblo escribió una carta dirigida al maestro Francisco Toledo, que ahí la tengo, y en esa carta le pedía a Toledo que interviniera con el presidente de aquel tiempo, que era Fox, Presidente de la el República. presidente de la República, para que el jaguar regresara porque la burocracia hacía más largo y Sí, más sí, sí. largo el Sería como un protocolo. salvoconducto, ¿no? Más Sí, o un menos. salvoconducto. Y era el 2005, era el año del jaguar. Entonces en México había reportes de jaguar en Calakmul, reportes de jaguar en otro lugar, pero Oaxaca no había jaguar. Para el gobierno no había jaguar. Entonces con Tonatiuh, que llevaba la filmación, pues llevaron esto a las esferas del gobierno, presentaron que sí había jaguares y Oaxaca fue incluido en los estados con presencia de jaguar. Por el otro lado, pues nosotros, el maestro Toledo solicitó el inmediato regreso de ese jaguar a su lugar de origen. Le mandó el comunicado, ahí lo tengo, firmado el maestro Toledo, y al final ponía su sellito que era un mono araña con el pene erecto. Y que se lo manda por fax y a los 5 minutos, autorización. Bien rápido. Rápido. Era una persona influyente también. El maestro era pues, el rey de todo esto y además era un tema comunitario, un tema de naturaleza y un tema que a él le interesaba muchísimo y protegía siempre a las comunidades, ¿no? Sí. Entonces, pero ya había pasado un año. Se liberó hasta el 29 de abril o 19 de abril de 2006. Un año después. Un año después de tenerlo aquí. Sí, sí. Entonces pasa esto de la autorización, el señor va al pueblo y dices, y el pueblo pues se hace toda la historia y conseguimos 2 helicópteros que nos presta Pemex y en una ceremonia chamánica el pueblo recibe al jaguar pidiéndole que lo proteja, que cuida a los niños y que ya no regrese a comer ganado. Colocamos un collarín de monitoreo que consiguió Paco Reyes, que era de la Profepa, junto con la SEAT y trajimos ese collar. Y era la primera vez en México que se usaba un collarín de monitoreo en México para registrar los movimientos del jaguar. Ese jaguar lo registró y lo monitoreó el CIDIR. ¿Cómo no? Del IPN. Del IPN. Y entonces ese jaguar se libera en una jaula de nuevo pequeña, lo llevamos en el helicóptero, llegamos a la ceremonia chamánica, se hizo todo el ritual de permiso, de toda la comunicación con el jaguar, de ahí el helicóptero lo llevó a otro lugar que ellos ya habían preparado en la mera selva, y ahí bajó el helicóptero y ahí se abrió la puerta y salió ese jaguar. Y entonces, desde ahí, pues yo quedé marcado en toda esta historia que viví con los artistas. Pues con todo te esto. influyó. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? No vamos a hacer ya más cosas con los animales y nos vamos a convertir en un santuario del jaguar en 2006, en esa historia. Entonces empezó el primer parteaguas en todo México y se conformó la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, que conforma el doctor Gerardo Ceballos, varios activistas más, entre ellos yo también, y conformamos la Alianza Nacional para Conservar al Jaguar, que son cerca de 60 personas entre academia, investigadores, universidades, nosotros, y entonces se hace la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. Se crea el fondo para los ataques por depredación del jaguar contra el ganado, que lo crea la Asociación Ganadera Nacional. Y se hace en 2010 el primer censo del jaguar que el doctor Ceballos dirige con el ingeniero Slim, apoyados por Telcel, Slim, WWF, y entonces se empiezan a contar cuántos jaguares hay en México.
y en aquel tiempo se contaron o se estimaron, como le Sí, llaman ellos, claro. alrededor de 3.800 jaguares. Ujú. 3.800, 4.000 jaguares en el año 2010 y se hace el primer censo del jaguar, se publica en las revistas internacionales y en ese sentido, pues nosotros empezamos a crecer de diferentes formas, empezamos a posicionarnos a nivel mundial en, en, en esta experiencia que tuvimos, Claro. ¿no? Y ahorita, ¿sabes el dato más o menos de cuántos hay actualmente? Sí, se hizo un jaguar en 2010 con la Un alianza, censo. un censo Ujú. del El jaguar, jaguar ajá. en todo México. Luego en 2018 se hizo otro que fueron 4.800 Ah, jaguares, que creció, aumentó. claro. Y hoy se acaba de hacer en 2025 el último censo con 5.300 Ah, jaguares, bueno. porque las muestras van. Pero el jaguar sigue estando en peligro de extinción Ok. porque un animal jaguar, pues puede, su territorio llega a ser Muy amplio. muy amplio, a lo mejor 25.000, 50.000 kilómetros cuadrados de un macho que marca Su y ahí territorio, entran pues. hembras. Entonces son animales que necesitan mucho territorio y su mayor depredación es la falta de o la reducción del hábitat a través de Sí, desarrollos diferentes obras, inmobiliarios, ¿no? desarrollos Ujú. o la ganadería extensiva Ok, que claro. les dan ganado a campesinos que no son ganaderos en las montañas, que nunca van a engordar. Entonces, pelan el cerro para darles de comer, hacen tumba, quema y esto, y Ujú. entonces el jaguar llega y a veces mata a sus vacas. Entonces hay conflicto humano-jaguar. Sí, y ahí es donde los matan, Y ahí ¿no? es donde los matan por venganza. Nunca se ha reportado el ataque de un jaguar a un humano, sino el jaguar no es tonto, es sigiloso, pero sí conviven, Claro. porque al jaguar las comunidades lo quieren, porque el jaguar es el que equilibra al tejón, al venado, y si no hay jaguar, entonces los venados, los tejones, los mapaches se comen toda la cosecha. Sí, claro. Entonces siempre ellos Es un cuidan, equilibrio es un natural, ¿no? equilibrio y están acostumbrados, pero pues nuestro trabajo es justamente tratar de hacer ese tipo de proyectos con las comunidades. Desde el año 2006 hicimos el primer corral antidepredación que pusimos por Yaté, un corral de alambres con cámaras y luces para espantar a los jaguares y se trabaja metiendo al ganado en estos lugares, ¿no? Ok. ¿Es En Santiago estos, Yaté, algo así? sí, Sí, ¿verdad? sí, allá Ok. por la zona Mije. Ujú. Y entonces toda esa parte de ahí son programas, a veces el gobierno obviamente tiene otras prioridades, pero que nosotros tratamos de impulsar. En Oaxaca no hay muchísimos ataques de jaguares al ganado, hay muy pocos reportes, pero sí llegan a suceder, ¿no? Sí llegan a Ujú. suceder, sí los hay, pero hay que trabajar mucho en capacitación de cómo hacer un buen manejo ganadero. Ok. Ajá, Entonces, en ese entonces todavía era Jaguarzo. sí. ¿Hasta qué año duró y en qué momento saltas de pasar de Jaguarzo al Santuario del Jaguar? Bueno, ¿Y qué fue lo que? sí. En 2014, 2003, 2014, tenemos muchos problemas con el agua en el predio de allá. Ujú, sí que era enorme. Sí, era muy grande, muy seco. El Ujú. mismo pueblo de Tanibet, los pozos se secaron. Y entonces había un proveedor de alfalfa para nosotros que tenía este terreno de hoy. Ah, Y ok. me dijo, ¿por qué no te vienes acá? Yo produzco alfalfa, amo el trabajo que ustedes hacen, es mucho más chico, son 7 hectáreas y tenemos agua, tenemos un pozo profundo, tenemos concesión, tenemos todo. Y entonces hagamos el mismo modelo de asociación en participación. Se llama o se llamaba Camilo Arrazola porque era el dueño del predio, ya murió en el 2020, pero fue que nos cambiamos para acá. Ajá. Y entonces, todas las cosas que teníamos allá, barandales como estos, Sí, puertas, claro. todo, prum, nos los trajimos para acá, el movimiento de los animales, pero ya no nos pasamos con bisontes ni con jirafas. Sí, exacto. Estos nosotros los comercializamos o los regresamos, los donamos a algunos otros zoológicos. Nos deshicimos, digamos, de los exóticos y nos pasamos acá con la finalidad de trabajar solamente con felinos, Sí, es lo que con vimos. puros felinos, ¿no? Entonces empezamos a trabajar aquí con puros felinos en otro modelo de negocio, digamos un modelo
social, un modelo que tuviera una mucho mejor ubicación a la orilla de la carretera, sí, que es un paso obligado en la ruta del Mezcal, en Mitla, que ya recibe 300,000 gentes al año, en fin, con la apertura de la carretera, entonces nos convenía por todos lados para tener una rentabilidad, acortarlos, volvernos más potentes, con mucho menos animales, pero con un programa muy fuerte en educación ambiental y sobre todo en el rescate, reubicación, en el rescate, resguardo, asilvestramiento de animales. Entonces, ¿qué pasa? Que en 2014, 2015 terminamos de construir aquí y en 2016 nos llama la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es la CONAM, desde Calakmul, Campeche, y nos dice: oye, Víctor, fíjate que tengo 2 jaguares y 2 jaguares que nos los acaban de entregar una señora que se los encontró en un potrero, los trajo y no ¿Eran sabemos cachorros? qué hacer. Tenían 15 días de nacidos. Estaban chiquitos. Entonces, no sabemos qué hacer. Aquí nadie hay quien lo sepa cuidar y pues yo sé que ustedes. Le dije, pero Pepe, estamos apenas en ese movimiento. Le dije, pero me la voy a aventar. Entonces hablé con la CONAM, de aquel tiempo era Alejandro del Mazo, el comisionado, y Valeria Towns estaba en especies prioritarias. Y entonces, pues les dije, oye, ¿sí ves qué? Hay que, pues sí apoyo, sí voy por ellos, porque pues no es así nada más, ¿no? Pero se van a necesitar recursos, porque estoy apenas en la mudanza de todo. Te agarró en eso, Y pues. tengo que hacer unas instalaciones especiales. Y entonces me fui bueno, fue uno de nuestras personas que tenía mayor experiencia, el biólogo Luis Yescas, fue hasta Calakmul, lo mandamos, pero, pues, o sea, mándalo, pero con dinero, Claro, al claro. hotel, con una renta de autos para ir hasta donde estaban. Para no hacerte el cuento largo, se quedó 20 días, porque esos jaguarcitos estaban hinchados de que no habían defecado, de que la mamá no los había limpiado. Entonces tenías que hacer el trabajo de mamá 2 horas todos los días, día y noche, 2 horas dándole de comer en mamila, que aceptaran la nueva fórmula. Tenían que ser leches especiales, que es una leche que se llama KMR, que es cara. Teníamos que comprar 24 cajas porque eran 12. O sea, todo un show, sí, para llegar hasta allá. ¿Y qué pasó con su mamá? ¿La mataron? La mamá no sabemos si la mataron, porque hay 2 formas solo que pasen. Una, o la matan por tráfico ilegal, o la mamá deja las crías en su madriguera y va a cazar para traerles de comer. Okay. Y a lo mejor cuando se separó, pasó alguien, las escuchó y las agarró. Y ya desde ahí se las lleva a su casa, les da de comer leche de humano y se mueren muy rápido. Entonces se los entregaron a CONAM, nos hablaron y reacción inmediata. Okay. Entonces nos fuimos para allá, estuvieron casi, 19, 20 días alimentando esas jaguares, pero no nomás es alimentar, estaban deshidratadas, estaban llenas de parásitos, a punto de morirse. Y es un problema, porque tú te conviertes en una gran responsabilidad, porque todo es muy bonito cuando rescatas, pero cuando se te muere, aguas. Sí, hay los focos ya voltean a verte, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pues fuimos, gracias a Dios se lograron sacar adelante, y ahora tráetelas de regreso. Entonces, tráetelas de regreso, que estaba pasando allá, pero aquí, pues empezamos a construir un mini cuartito, porque era diciembre y porque aquí muchísimo frío, muchísimo aire helado, se nos iban a morir. Y además ellas vienen de un clima X, cálido, ¿no? a 1800 o cuántos están, 1300, 1400 metros de altura, con estos vientos áridos, bla, bla, bla. Y entonces aquí era otro problema, porque teníamos que construir eso para recibirles. Pero además las tenías que recibir, y cómo las ibas a cuidar, porque si tú las cuidas de forma personal, ellas se van a acostumbrar a que tú eres la mamá y que tú eres el proveedor de alimentos, y entonces después no las puedes liberar. Sí, porque dependen de alguien. Porque ellas van a ver que dependen de ti, del humano. Qué difícil. Y es bien difícil. Y en el mundo no se, bueno, en América, con jaguar nadie lo había hecho. Éramos los primeros. Y Víctor, mi hijo, había escrito un documento donde le llamaba un programa instintivo, ¿no? Donde él había escrito 46 patrones de comportamiento de un jaguar. O sea, él había investigado que
que tenía que haber competencia por la teta, que tenían que ser territoriales, agresivos, escurridizos, Claro. saber nadar, bucear, elevarse. O sea, ¿qué les enseñaba la mamá? Él ya lo había escrito desde antes. Entonces, esa era nuestra guía. Entonces, cuando llegan estas dos jaguarcitas de 15 días de nacidas, Hembras. Ajá. apenas abrían los ojos, dos hembras, que es muy diferente a un macho, Sí. porque la hembra son úteros, son vidas que van a generar, Sí, vidas, más responsabilidad todavía. más. Sí, sí, Y sí. además, ecológicamente, pues le estás sacando de su lugar de origen y le tienes que regresar eso allá. No las puedes regresar aquí, las No, tienes no, que no, regresar claro. allá. Entonces, empezamos a seguir esa guía de los 46 patrones de comportamiento de un jaguar. Y entonces, entre de uno de ellos estaba muy interesante, uno que escribió Víctor, que es, debe de ser místico y debe de ser religioso el tema. Y entonces todo esto pues también lo aprendimos de aquella liberación del 2005, donde la Sí, sí, propia sí. comunidad hizo un rito chamánico. O sea, teníamos que tener comunicación, porque trabajar con jaguares no nomás es así, es un animal sagrado para Para los para pueblos. las culturas mesoamericanas, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces llegaron estas dos jaguarcitas y lo primero que hicimos, y fue la primera donante, fue hoy es la síndica del municipal de Mitla, se llama Elizabeth, Ok. que ella era costurera. Y le dijo, oye, Elizabeth, necesito que me hagas una almohada, necesito meter 6 mamilas, 4 con leche, 2 sin leche, 6 tetas para que haya competencia por la teta, que era lo primero que nos decía el libro. Y entonces eso, pues nos hicieron un almohadón, que no puedes Sí, sí, la filmar ese que me almohadón, enseñaste, la que ¿no? te enseñé. Y entonces nos disfrazábamos como con paja, con gilets. Y nos escondíamos entre la puerta de donde estaban y poníamos la marmota y ellas mamaban. Entonces ahí aprendían. Y después, ¿qué hacía la mamá? Pasaba el tiempo, a los 4 meses, tenías que pelarles la comida, que es lo que hace la mamá en vida silvestre. Entonces, siempre comían animales, digamos, presas vivas que estaban en la región. Tlacuache, mapache, ¿Pecarí? pecarí, Ujú, o sea, pecarí, pero siempre era gradual de menos a más. claro. Empezamos con conejo. Ujú. Entonces el conejo lo pelaban y bueno, empezaban ellas a sacar instintos y así fuimos avanzando gradualmente de menos a más. El proyecto eran 5 etapas. Las primeras 3 etapas pasaban en Oaxaca, pero esas 3 etapas duraban 2 años y medio y 3 años. Que eran como que las más difíciles, ¿no? Pues Porque, sí, pues, para que sobrevivieran. ajá, y además teníamos que hacer una liberación suaves para no liberar al jaguar como el de la luz, que fue una liberación dura donde se estresan, Sí, 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 sino sí. aquí ya habíamos aprendido. Entonces teníamos que hacer las instalaciones primero aquí y no había dinero. Ay, Entonces, entonces Alejandro del Mazo en la COP 13, en una liga que ahí la tenemos, dice pues el primer proyecto de México, estas dos jaguarcitas, y yo fui invitado a esa reunión y les digo, pues ya están, aquí es una inmediatez, se necesitan tantos, 5 millones de pesos para eso. Pues es que sí los vamos a sacar, pero pues no los tenemos ahorita, pero pues sí. Y entonces estaba ahí un señor Vidal que trabajaba en WWF y me contestó, no, a nosotros no nos interesa trabajar con 2 individuos de jaguar. Y yo le decía, no, es que estas instalaciones pueden servir para otras. Dijo, no, nosotros no los vamos a apoyar, no se puede. Y entonces le hablé de nuevo a Pancho. Pancho, fíjate que pasó esto y esto y esto. Y entonces Pancho le habló al Willy Holguín y a varios maestros, a Alberto Aragón, a Willy Holguín, a artistas. artistas, a Sergio Hernández, al maestro Ya. Toledo. Entonces se hizo otra vez lo que hicimos aquella vez, Ujú. un movimiento cultural artístico. Y entonces formamos con un amigo, hizo unas réplicas de cráneo de jaguar idénticas en color, en tamaño y en peso. Y los artistas La empezaban a intervinieron. colorear y intervenir cada uno de los cráneos. De ahí nacieron esos De cráneos. esas, Sí, sí, porque se pusieron son mucho de moda. réplicas, Ajá, sí. sí, Y claro. de ahí nos fuimos a México, conseguimos con unos amigos la Casa Jalisco,
porque nadie apoyaba, pero el gobierno de Jalisco dijo, órale, yo le Yo entro. le entro. Nos dieron casa Jalisco ahí en Polanco y varios amigos, entre ellos el doctor Ceballos, los Slim, Vázquez, Pablo Vázquez, Raña, o sea, varios amigos de la sociedad, hicimos la subasta y entonces se vendieron los cráneos. Y con ese recurso que se hizo, algunos maestros llevaban su asociación, su participación, otros donaban todo, pero con ese recurso se logró construir la hectárea que viste del primer simulador de vida silvestre en toda América Latina, porque este es un recinto de mallas como este que está aquí, pero lleva un plástico negro afuera. Ah, sí, claro. Y lleva unos tubos enterrados y unos tubos por el aire y miradores para poderse subir a fotografiar, a ver cómo están. Y los animales entran sin que se den cuenta por diferentes escotillas. Entonces este simulador se puso en construcción gracias a los artistas y se terminó de construir y las jaguarcitas de aquel cuartito que te platiqué pasaron a la etapa 2 y pasaron a la etapa 3. Al simulador. Entonces no sabían que nosotros dábamos de comer. Entonces en el equipo había gente muy experimentada como Luis Yescas, como Paco Remolina, Víctor, obviamente, Andy, fotógrafa, estábamos yo, otras gentes que participamos en el grupo, el doctor Reynoso, que es un doctor que hace estudios sobre pues, las enfermedades del corazón, de la sinosis, donde no vaya a haber o sea, todo un protocolo. Firmamos un convenio con la Universidad Sierra Juárez, con una investigadora que está allá en Sierra Juárez, que investiga sobre el ADN de los árboles, pero le interesó mucho el proyecto de estas dos jaguares y empezó a investigar varios jaguares o individuos de otros zoológicos, de la selva, de todo, y determinó que efectivamente estas dos hembras de jaguar venían de la población de Calakmul en Campeche. Entonces empezamos a rebustecer nuestro protocolo, que teníamos una experiencia, pero ahora se robustece ese protocolo, ¿no? Súper científico, súper académico, un protocolo, y nos empezaron a visitar gentes desde Argentina. Hay un proyecto en Argentina que se llama Los Esteros de Iberá, y en esos son 1 millón de hectáreas, y ellos están liberando jaguares, capibaras, venados, en fin, chorro de animales, pero ellos vinieron aquí. Vino Ana Cristina Rosas por primera vez en 2021 a conocer a las jaguares, a conocer las instalaciones porque nadie sabía. Vinieron de Brasil, de Oncafari, que está por el Pantanal, vinieron a conocer las instalaciones. ¿Qué es un cafari y un safari? ¿Cuál es la diferencia? Onca es un nombre de una reserva que cuida jaguares. Es un nombre comercial. Sí, igual los del estero de Iberá es especial. Son gentes que se dedican a regresar animales a vida silvestre, pero no había un caso de 2 animalitos tan pequeños. Vinieron el C9 de Honduras, que tenía 9 jaguares que quería liberar, y vinieron aquí a conocer, los llevamos a todos al Zócalo, a tomar mezcal, en fin, se divirtieron, conocieron la cultura, pero ese es un punto importantísimo. Ha venido gente de BBC de Londres, ha venido Mongabay, ha venido gente muy, muy especial, muy experimentada en la comunicación, y porque esto retumbó a nivel mundial. Entonces nosotros logramos tenerlas aquí y además nos estábamos pasando, ¿no? Era un show. Sí, claro. Ya sabes. Y entonces logramos hacer eso y pero venía otra parte bien compleja, que era la parte 4 y 5. La parte 4 y 5 era que estas dos jaguares se fueran otra vez a la península, pero había que construirles un simulador de vida silvestre allá. Entonces, con Paco Remolina, mi amigo, y con Gilberto Quintal, un maya que tenía ahí unas hectáreas, es un gente que pues trabaja en el campo, que dijo, yo pongo esas hectáreas, como así dijo la muchacha de Mitla, yo pongo el almohadón. Y las grandes organizaciones no pusieron un cacahuate. ¿Y los políticos del gobierno? Tampoco, menos, ¿no? Por eso nadie puso un cacahuate, pero ella, me acuerdo, estas gentes. Empezamos a llegar, hay una mujer que se llama Claudia Pilote de Piloti de Tepoztlán, que vino, conoció el trabajo, hacia amantes de los animales, cuánto dinero falta, pues falta tanto, y con ella
empezamos a construir en la selva maya ese simulador de vida silvestre para llevar estas 2 jaguarcitas hacia allá. Pero no nomás era llevarlas, había que construir. Y yo sé de construcción. Ah, Y pues la selva sí. maya ahí, yo decía, lo voy a construir en 1 mes y medio. Me tardé 7 meses, Sí, porque es claro. pura piedra. Y entonces en la selva, y entonces yo le decía a Quintal, ¿cómo? ¿Por qué no avanzan? No, güey, es que aquí trabajamos 2 horas porque te llenas de moscos la garganta, la Sí, sí, nariz, claro. los ojos, estás a 40, 50 grados centígrados, hay estás en un humedal que hay que pasar en Lañ. O sea, Sí, sí, una sí. historia, todo está filmado. Sí es el video, ¿no? Sí, Que nos y decías. además tenemos otros videos porque también fuimos queríamos hacer un documental que no se ha terminado, pero tuvo que ir Víctor y Andy a Pantanal con el director. O sea, todo lo teníamos bien Qué documentado, chingón. las entrevistas con los comuneros, pero trabajaban nosotros en esa construcción cerca de 30 personas ahí para hacer eso, con sus cámaras de vigilancia, con una estación a 1 kilómetro fuera del lugar, para que aquí tuvieras las pantallas, las pudieras revisar, pero además había que meterlos en los animales vivos. Claro. Pero ya hablas de pecarís, ya hablas de venados. Un venado te cuesta 15,000 pesos, un pecarí te cuesta 5,000 y no los hay ahí a la vuelta de la esquina. Había que traerlos de Mérida, comprarlos de Gales. Y entonces se empezó a hacer todo esto durante 3 meses y después venían los permisos, ¿no? Ahora pide los permisos porque alguien tenía que hacerse responsable de que cuando las liberes, pues te hagas responsable de lo que va a pasar. Y entonces había Es que como una hacer. carta responsiva, más o Sí, menos. más o menos. Entonces había que llevar todavía un programa de monitoreo para ver dónde andaban, si se metían a una granja, a una casa, si atravesaban una carretera, todo. Con los collares lo podíamos determinar. Monitorear. Ujú. Entonces vino una organización que se llama IFAO, que son de Nueva York, vinieron, apoyaron con los collares, con los sistemas de vigilancia para allá. Entonces, ahí logramos hablar con Rogelio Jiménez Pons, que era el director del Tren Maya, con el doctor Gerardo Ceballos de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, pues a la cual pertenecemos, pero es nuestro amigo. Nos dio todo el blindaje científico, escribió la carta para recibir ese apoyo científico académico y las logramos liberar en el año 2021. 2021 en plena pandemia, llegamos, nos prestaron el Tren Maya lo puso como una medida de compensación obligatoria, entonces nos logró dar equipamiento y recursos para terminar esa parte que nos faltaba y nos prestó los aviones la Marina, vino a Oaxaca, los llevamos para allá y se liberaron ya con los collares y las logramos monitorear por 6 meses más y las jaguarcitas establecieron territorio, sobrevivieron, porque nadie creía que iban a sobrevivir, porque no Sí, se eran puede, cachorritas, muy muy chiquitas. difícil. Ajá. Entonces se logró, se documentó, y entonces muchos medios internacionales voltearon a ver este trabajo que fue una cosa impresionante. Entonces nos hizo muy resilientes, muy fuertes, muy convencidos, se hizo una ceremonia chamánica como la hicieron Allá para allá liberar los también. chinantlas. Entonces fue una experiencia brutal y eso nos posicionó muy fuerte entre la academia y un reconocimiento nacional e internacional como una organización que se dedica al rescate de los jaguares, ¿no? Ujú. Y ahora, hay algunos animales, ahorita vemos algunos acá, algunas, bueno, panteras que tienen su nombre científico, que son jaguares negros, ¿no? Vimos un tigre, un león. ¿Esos animales fueron rescatados? ¿Qué pasa con ellos, con los que no se pueden liberar o apenas están en proceso? ¿Qué hay con ellos? Sí, fíjate que nosotros, pues, somos un centro de rescate desde el 2001 que abrimos. Nosotros somos una UMA, que es Unidad de Manejo de Vida Silvestre. Ujú. No somos como tal un zoológico que se llama PIMS, sino jurídicamente tenemos la posibilidad de hacer trabajos de conservación y poder regresar animales a vida silvestre. Pero también somos coadyuvantes
de las autoridades. La autoridad para nosotros es Profepa, Ok. la Dirección General de Vida Silvestre y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ujú. Entonces la Profepa a veces hace algún aseguramiento, un decomiso y nos entregan estos animales como los jaguares, como los tigres, como los leones. Entonces nosotros los tenemos, los resguardamos y pues se quedan aquí hasta que mueran o que haya algún intercambio con algún otro zoológico o alguien que esté autorizado para recibir otro tipo de animales, ¿no? Pero normalmente, como esta jaguar que está allá, que es Elena, Está echada hasta allá. esa Elena pues es una donación de un artista muy importante que nos dejó en custodia a través de toda la documentación legal y pues esa se va a quedar con nosotros, aunque no son animales Es con joven, una ¿no? sí es muy jovencita, no son animales genéticamente mexicanos, ¿no? Ah, ok, ok. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la historia? La historia es de que desde 1930 que iniciaron en México los zoológicos a meter jaguares a las colecciones de zoológicos o a los circos, pues normalmente se trae una pareja de Brasil, la tienes aquí, y esa la empiezas a cruzar, como lo que hacía mi tío Juan Ramón, ¿no? Ujú, ujú. Porque así era. Claro. Y entonces las cruzaban, pero cruzaban al papá con el hijo, la hija con la nieta y Ya, ya, así, ya. ta. Entonces, en los estudios que sí hicieron de genética sobre los zoológicos, que los hizo la doctora de la Universidad de Sierra Juárez, Ah, ya. Cecilia, y Pilar Rueda de la UAM, pues descubrieron que todos los animales, el 95% de los jaguares en los zoológicos están con consanguinidad, es decir, que no tienen una variabilidad genética. Ujú. Es decir, no los puedes liberar, se tienen que quedar aquí, a Ya no fuerza. traen ese gen, ese instinto salvaje tan No, el marcado. instinto sí lo traen, O pero cómo ya se. están contaminados porque es el papá con la hija, la mamá con el hijo, ¿Y qué entre repercusión tiene, hermanos, y por eso ejemplo, te liberarlos? reproduce animales con el corazón grande, con Ah, malformaciones genéticas, con muchas enfermedades físicas como biológicas, que si tú lo liberas a la selva vas a contaminar a la población sana de la selva ya. silvestre. Ujú. Esa es la genética, pues. Entonces, el jaguar el jaguar es una sola especie. Su nombre específico es Pantera onca. Ok. Pero los individuos de las poblaciones, hay poblaciones en Brasil, en Colombia, en México, en Panamá, en Costa Rica, las poblaciones, su fenotipo y genotipo es diferente. Ok. Es como los humanos. Pinche noruego mide Sí, 2.50, los claro. ojos azules igual, y nosotros Pues somos sí. chaparritos y somos bravos y aquellos son vikingos. Sí. Entonces, así pasa Sí, sí, con sí, los claro. animales. Varía Un mucho. jaguar Ujú. sudamericano llega a pesar hasta 150 kilos un Oh, macho. cabrón. Sí, es grande. Eso no bueno, y de Es puro músculo. gigante. Sí, Y un claro. jaguar mexicano llega a pesar 75 La kilos. mitad. Sí, ¿por qué? Porque allá cazan unos tapires de este tamaño, unas capibaras de este tamaño, y acá cazan los pecaríes, entonces tiene que ser más ágil, más rápido, Ujú. y entonces se adaptan, incluso en México, los mismos del norte, a lo mejor son más chicos con los mismos del sur, de Chiapas, de Oaxaca, porque cazan diferente, Ok. son diferentes ecosistemas, y y entonces todo eso pues implica estudios que estamos llevando a cabo a través de la universidad, de las universidades que son los que tienen los permisos de colectas científicas y de investigación. Con ellos hacemos convenios de colaboración y cuando hay muestras de animales, se saca sangre, sacas pelo, bueno, los mandas a los laboratorios para ver qué enfermedades pueden tener, rabia, moquillo, en fin, ¿no? Entonces siempre se hace un estudio clínico y ahí es donde vas viendo qué animales hay de vida silvestre real, Sí, digamos, claro. genéticamente sanos. Ok. Entonces, cuando la Profepa, que es, digamos, el encargado de hacer aseguramientos y decomisos aquí en Oaxaca, hace, pues no sé, varios años, 2009, 2010, nos trajo un jaguar que está aquí en esta parte, en el recinto 8 que le llamamos, que se llama Balam. Ujú. Entonces, Balam es un jaguar que supuestamente lo decomician y aseguran en los Chimalapas.
en la colonia Cuauhtémoc. Entonces, pero esa es la historia que te dan y ya llega Profepa, nos los entrega, nos dice, cuidados, atención, te encargas y me das reporte, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Balam, en uno de sus estudios clínicos que se hacen de forma normal, se sacó la prueba, se manda al grupo de jaguares de ver de dónde venía, y pues resulta que Balam es de la zona de Oaxaca. O sea, es un jaguar que genéticamente está limpiecito, no puede regresar porque ella es un adulto ya totalmente improntado, pero sí tiene un valor genético como semental para una hembra que venga de fuera, de vida silvestre. Y entonces, en nuestro trabajo es crear un banco genético. ¿Pero qué es un banco genético? Es un banco genético, son una reserva, pues, de linaje mexicano con este tipo de jaguares que tiene Profepa, que entrega en custodia o la CONAM o la DGBS. Entonces ahora, en 2020, la misma CONAM de Calakmul tuvo otro caso de jaguares como los dos mencioné de hembras. Fuimos a rescatar otros dos ya más grandes, que son hembras y machos, un macho y una hembra, y bueno, los tenemos aquí. Y esos jaguares estuvieron en el simulador 4 años. Y hace 2 meses nació una primera cría de esos jaguares que logramos acoplar. Y esa cría le pusimos Sayu de nombre. Sayu, como la mascota del mundial. Sí. Porque somos futboleros, pues. Claro, pambolero, ¿no? Pambolero, 100%. Y le vamos al Atlante, que ya creo ni existe. Esa es la vergüenza. Yo no conocí a alguien que le fuera al Atlante. Bueno, pues ya tienes a un pinche aficionado número 1. Okay. Entonces, Sayu, pues es la primera hembra nacida de una pareja que viene de vida silvestre, identificada por la ciencia, y se vuelve de grandísimo valor. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo, como los chinos a 100 años, no a 2 ni a 3, cabrón, esto es a larguísimo plazo, claro. Larguísimo plazo, para dejar a México un legado de una población, o sea, cuando se vaya el tigre, cuando se mueran, tener puros jaguares mexicanos, para que cuando la autoridad, que es la CONAM, la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, la misma Profepa, la Dirección General de Vida Silvestre, digan, fíjate que en el último censo se bajó a 1000, tengas de dónde tener animales para reforzar esas poblaciones de diferentes lugares de México. Sí, reservas, tal cual. Esa reserva. Exacto. Entonces le ponemos banco genético. Entonces, es la reserva de jaguares de linaje mexicano con su genotipo y empezar a abrir nuevas líneas de sangre de este tipo de animales. Y la idea es que estas 7 hectáreas estén con esa población genéticamente mexicana y le sirvan a la conservación de México y dejar un legado. Para que no pase, no sé si sabes que Vaquita Marina está en sí, cómo no. Y es porque no se hicieron este tipo de precauciones. Nosotros no estamos... No se recolectó gen, exactamente, pues, no, ADN. Es correcto. Entonces nosotros estamos previniendo por si sucede algo. Esa es nuestra chamba, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer. ¿Con qué dinero lo haces? Esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo lo van a hacer? ¿No? Entonces nosotros, como somos oaxaqueños y estamos acostumbrados a la resiliencia, a todo lo que pero comemos, brutal, chile, ¿no? A macha y todo. Sí. Pues nosotros nos dimos a la tarea. ¿Te acuerdas que platiqué de los patrocinadores que así empecé? Sí. Entonces yo volaba a México, me iba en camión, o sea, como sea, y yo lograba contactar. Pero empezamos a entrar más a la ciencia y meternos más a las comunidades. Entonces, en 2019 empezamos a trabajar con las comunidades primero en 2014 con la ANP de la CONAM y 3 ADBCs aquí de la zona, que ya te expliqué que una ADBC es área destinada voluntariamente a la conservación. Para proteger este monumento Yagul,
que están las semillas de chile de maíz más antiguas de la humanidad, por más de 12,000 años de antigüedad, y que fue declarado Monumento Natural Yagul. Aquí está Rancho Zapata, ¿no? También, que es Sí, parte de. bueno, pero Rancho Zapata está fuera de la Ya no, poligonal. ok. Nosotros somos la frontera, aquí. Ok, va. Pero esta parte de aquí, en la CONAM, que del director en aquel tiempo, que hoy es el director regional, es Pavel Palacios, un ¿Cómo no? oaxaqueño y además súper conocedor, proactivo, una gran persona. Y Estaría además chingón entrevistarlo también. es mi amigo, Pues ahí está. tenemos 25 años de conocernos. Ujú. Él empezó a hablar con los pueblos y a crear las primeras ADBCs de México, Ujú. ¿no? Entonces, la ADBC de Mitla, te voy a decir números cerrados, son como 5,000 hectáreas. La ADBC de Díaz Ordaz son como otras 5,000. Y la de Unión Zapata, que es un ejido que pertenece a Mitla, son otras 4,000. Más 1,500 hectáreas de aquí. Estás hablando de casi 15,000 hectáreas de conservación, destinadas voluntariamente a la conservación. ¿A qué me refiero a esto? Que somos los oaxaqueños. Tú ve y dile al secretario de la Semarnat o a quien quieras que te dé medio metro, o al empresario Slim que te dé medio metro de su casa donada para México ahí en Lomas de Chapultepec, a ver si te Sí, lo dan. Estos cabrones dieron claro. 15,000. Y entonces a la hora de trabajar con la CONAM empiezan a colocar cámaras y empiezan a descubrir que en sus selvas hay Ay, jaguar, jaguar. hay puma. Entonces están orgullosos los comuneros de todo eso. Y no entiende a veces la gente de fuera que no es lo mismo un municipio que un bien comunal. Claro. El dueño de la tierra es el comunal y todo se rige por asambleas comunitarias. Entonces ellos defienden y quieren a su tierra y pues necesitan hacer cosas que produzcan recursos para ellos, Ujú. porque no pueden depender del gobierno. Entonces, en Claro. algunos casos hacen proyectos turísticos rurales, como el de Mitla, que es ir a ver a las cuevas, que son impresionantes. Tienes que entrevistar a esas gentes, que es Pepe Juárez, tienen las cuevas y las cuidan y hacen sus recorridos y está lleno de gringos, van y cobran y pagan y con eso mantienen su bosque, sus selvas, sus cámaras y esos son los que mandan, Ok. ¿no? Entonces, ellos son muy importantes, son un ejemplo. Y entonces, en esa experiencia que tuvimos con ellos, con Pavel, nos fuimos al tren interoceánico, porque está Veracruz y está Salina Cruz, bueno, Coatza y Salina Salina Cruz. Cruz. Y de entre ellos dos hay 300 kilómetros, nada más, es la parte más angosta del país, por eso es el Istmo de Ya. Tehuantepec, ¿no? Y en esa franja de 300 kilómetros, pues es donde se encuentran los Chimalapas, la Sierra Mije, la Sierra Soque, los Guaves, está todo el mundo ahí. Sí. Y es riquísimo porque es el corredor de aire, de mar, de todo, y mueve las mareas y mueve toda esa parte, pero además comercialmente el presidente López Obrador rehabilitó todas las vías para que fuera Para que un se tren conecten, ¿no? que se conecte, ¿no? Entonces nosotros participamos con las comunidades Ujú. como parte de la manifestación de impacto ambiental, porque el gobierno no quería que hubiera manifestación que se declarara extinta. Entonces nosotros decíamos no, porque todavía quedan 60 kilómetros de la mata, o sea, de Ixtepec un poquito arriba, hacia Matías Romero, un poquito más, San Juan, Huichicobi, Palomares, de ahí quedan 60 kilómetros perfectamente bien conservados, que es el corredor biológico de los jaguares. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un jaguar en la península de Yucatán, Calakmul, pero sus hijos pueden haber caminado hasta Chiapas, pero sus hijos de los hijos ya caminaron para Nuevo León, pero los de Nuevo León ya bajaron y los de Sonora. Entonces hay un corredor biológico que viene de Nuevo León, que viene de Sonora y que todos se juntan en el istmo. Y que el corredor biológico de la península de Yucatán se junta en el istmo. Es un puente geográfico de gran importancia que le llaman el corredor mesoamericano, porque de aquí bajan hasta Brasil. Es Entonces es un enorme. corredor enorme. Entonces, este tren es importantísimo. Para no hacerte el cuento largo, trabajamos en crear, ahí nos asociamos con unos amigos de Puebla,
Maclovio Hernández y Oscar Viana, y entonces logramos hacer un proyecto de un pasos de fauna elevados arriba del tren para que los animales pudieran pasar, pero a través de las comunidades Petapa, Chimalapas, Chivela, etcétera, Huichicobi, con ellos trabajamos y acordamos, y entonces empezamos a trabajar para que el gobierno se obligara y nos escuchara, donde trabajábamos desde las consultas indígenas obligatorias que empezaron en 2019, que luego se interrumpieron en 2020, pero al final de cuentas se exigió y hubo la mía. Y en esa mía, nosotros, con estos amigos, se propusieron 9 pasos de fauna en esos 60 kilómetros que quedan. Y entonces se hizo un convenio de vigilancia ambiental de esa mía, la primera vez en México. Y en eso estamos en el Comité de Vigilancia nosotros, la Semadeso, que hoy representa Karime Undajar, la Procuraduría Agraria, la CONAM como testigo de honor, y los 5 más importantes, 5 comunidades originarias de la tierra, con voz y voto también, que es Chivela, Boca del Monte, Petapa, y donde está Lagunas, ¿cómo se llama? No está la Cruz Azul. Sí. Esas partes, ¿no? Entonces ahí están. Matías, ¿no? Matías, Romero. Entonces nosotros pertenecemos a ese grupo y venimos vigilando. Entonces ya se construyó el primer paso de fauna, ya nos los enseñó la empresa, lo tenemos que ir a ver, revisar, yo creo que este año o el que sigue, y empezar a ver que se cumplan los otros 8 pasos de fauna. Okay. Entonces ese es un gran logro que hicimos aquí nosotros como Santuario del Jaguar, como institución oaxaqueña, que impulsó, cabildeó, encabezó, participó desde la consulta indígena hasta ahora. ¿Qué retos has tenido durante todos estos años o cuál ha sido el más fuerte que te haya marcado en el que dices, sí, somos resilientes, pero quizás que te haya movido y que diga, no sé si voy a volver a subir, si voy a volver a levantarme? ¿Algún aprendizaje que te haya dejado eso? Sí, no, bueno, muchas cosas con animales que suceden, peleas entre ellos, cosas complejas, ¿no? Traslados en las carreteras, que se te acaben los frenos en las montañas. Lo más, nunca hemos dudado, siempre hemos estado posicionados y fuertes. Lo más fuerte ha sido el propio ser humano. Me imagino. Actores políticos como el exgobernador Murat Papá, que fue terrible con nosotros, fue tajante. 6 años, ordenó que no se fuera a hacer nada. Te bloquearon políticamente. Por todos lados, con turismo, con La otra que estuvo fuerte fue, apenas nos invadieron, hace creo que 2 años, nos incendiaron toda nuestra área de comercialización de las comunidades, personas que se presentaron con escrituras falsas, en fin, fueron 2 años de pelea, seguimos en el pleito. Ahí están ahorita, ahí sigue el invasor con el cártel del despojo. Los denunciamos por terrorismo, porque se robaron, quemaron, quisieron quemar a los animales. Se hizo la carpeta, no podía yo hablar mucho. Hoy esa carpeta ya se judicializó, ya la tiene el juez aquí en Tanivet, y entonces esa fue una parte donde yo no puedo creer que un humano pueda hacerle daño a algo por quedar sembrando maguey o haciendo lo que, o sea, por ambición, el cártel pues, ¿no? del despojo, por ambición, es correcto, ¿no? Entonces, partes muy fuertes como esas, partes muy fuertes cuando tuvimos que liberar aquellas jaguares donde se te acababa el dinero, la gasolina, pero no hay forma de parar. Espérame tantito, no, tiene que comer y mañana se te muere y se te viene el mundo encima mediáticamente, jurídicamente, o sea, no había forma de cómo, porque sacrificas a tu familia, tus recursos, todo lo que tengas que hacer para que eso no suceda, ¿no? Entonces, pero hay cosas muy bonitas como la fundación de la Alianza Nacional con el doctor Gerardo Ceballos, que es uno de los 5 científicos más importantes, que es nuestro amigo,
los trabajos que hemos hecho con los chimalapas, ahorita estamos trabajando en pláticas con los guaves de San Francisco del Mar, estamos trabajando con la Mixteca en aquellos pinos que sembraron, ya les dimos cámaras para que hagan sus monitoreos de un trabajo impresionante allá San Miguel Tulancingo y 19 municipios más. Es algo que como oaxaqueños se lo lleva la bióloga Idalia, la ingeniera forestal Idalia, que deberías de entrevistar. Es una maravilla lo que ellos Es que hicieron. el tema ambiental es brutal y aquí en Oaxaca muchas cosas no se conocen. Sí, no, es algo brutal. Te queda marcado los incendios, ¿no? Porque aquí Sí, arriba claro. se quemaron 2,000 hectáreas y te llegan los propios comuneros. Oiga, don Víctor, fíjate que está un cuatí con los cojinetes quemados y hay que curarlo y regresarlo allá. Venados que han atacado en los incendios. En Etla acabamos de sacar uno, lo volvimos a liberar. Los amigos de la Profepa es bien importante porque aunque es una institución, está operada por humanos que son nuestros amigos y tienen carencias, la propia CONAM. Entonces es un trabajo muy bonito de muchísima gente, de muchísima experiencia, pero sí, definitivamente el mayor peligro lo es el humano. O sea, Sí, ese es un animal de 2 patas que hay que tener cuidado porque aguas, ¿no? sí, el depredador más grande Sí, que hay, no, ¿no? bueno, cosa de locos, pues. Ahora, si yo te dijera, ¿qué representa para ti el jaguar? Si dijeras la definición del jaguar, ¿y qué aprendizajes podrías decir que te ha dado el jaguar de manera, obviamente, no indirecta, pero por todo lo que has conocido y por todo lo que has hecho, ¿cuáles podrían ser? Sí, bueno, el jaguar, como yo les digo, el jaguar hay que conservarlo no nada más porque biológicamente el jaguar es el regulador de los ecosistemas. O sea, si hay presencia de jaguar, la selva está sana. Pero también hay que irnos a la historia. El jaguar es el dios jaguar. Era el representante de la guerra, porque era el que te portaba el uniforme de la piel Sí, del jaguar. Ellos lo mataban, pero lo mataban de otra forma para sentirse poderosos en las batallas que hacían, el guerrero ¿no? jaguar, ¿no? El guerrero jaguar. Toda esa cultura, porque no nada más es Tenochtitlan. Tenochtitlan dominaba y les pedía tributos a los pueblos del sur de jaguares morados, jaguares blancos, jaguares amarillos, todo eso mandaban y se mataban creo que 400 jaguares al año, según los escritos de los españoles, ¿no? Entonces había muchas civilizaciones como los olmecas, los toltecas, los guaves, los chontales, los zapotecas, que pues era su dios. Y además con el tiempo los jaguares cuidaban a ellos a través de esos cultivos que hacían y el jaguar es el que les daba es el que El les da el equilibrio, equilibrio. claro. Entonces están acostumbrados a convivir. ¿Qué ha aprendido eso? La importancia del jaguar con las comunidades originarias o comunidades indígenas que están presentes en Oaxaca. ¿Qué ha aprendido? El jaguar me ha dado muchos amigos, es un abridor de puertas, porque cuando tú trabajas con esta especie, donde quiera te escuchan, donde quiera te hacen caso en diferentes temas, en gente comprometida que vas conociendo, y y es eso lo que me mueve a dejar algo más allá, porque todos nosotros nos vamos a morir. La selva va a seguir, los jaguares van a seguir, pero nosotros tenemos que dejar un seguro para el jaguar. ¿Para qué? Para que aquí estén solamente jaguares con la genética mexicana y México algún día los investigadores, los muchachos, los jóvenes puedan tener un banco donde poder reforzar esto. Por eso te digo que el proyecto pues es A muy así. largo plazo. Por eso yo digo como los chinos que hacen proyectos Sí, muy largo. enormes. Sí, así es. Ok, ¿algún mensaje con el que quieras cerrar? ¿Alguna invitación? O este cierre es tuyo. Haz lo que quieras con este tiempo. Manda un mensaje a todas las personas que nos van a escuchar y nos van a ver. Bueno, primero que nada, yo te agradezco. Me hace genial eso de oaxagenios. Chingón, ¿no? Sí, está muy padre. Pues el mensaje es invitarlos, hay que ser constantes, fuertes, no echarse, si tienes tus sueños, seguirlos y lo vas a lograr, ¿no? Con todas las que se te compliquen, pero lo vas a lograr, ¿no? Y gente como tú también es muy importante en estas promociones que ustedes hacen. Y te invito a ti a que veas a estos comuneros para que vean el otro lado de la moneda. Son
comuneros empresariales, comuneros autóctonos, comuneros que traen machete, que traen su guarache, que traen sus frijoles, su tasajo, su tortilla y suben por el amor a su tierra. Entonces, yo aquí invito a la gente a que conozca, a que vea tu programa y que conozca esas historias de Pepe Juárez, la historia de Idalia, la historia de Sócrates en los Guaves, la historia de Ray allá en los Chimalapas, todo lo que han hecho, ¿no? Los bonos de carbono, los manejos forestales. Es una cosa brutal y todo nace en Oaxaca. Todo nace en Oaxaca y después los otros estados van copiando. Entonces, pues yo cierro con eso, ¿no? Oaxaca es el number one en todos estos resiliencias, fortalezas, cultura, tradición. Y en el lado de los animales yo cierro con que Sayu sí existe. La mascotita que hicieron los del fútbol, pues la pusieron ahí como una mascota, pero resulta que sí hay en realidad ese jaguar, yo le estoy poniendo de nombre Sayu, de apellido Esperanza y de cierre de apellido Viable, ¿no? Yasu, Esperanza Viable. Oye, qué chingón. El eslogan. Ok. Oye, pues la verdad te queremos dar gracias. Primero por el tiempo, por abrirnos el espacio, por darnos esta plática tan enriquecedora y te vamos a agradecer, te vamos a tomar la palabra, por supuesto que nos conectes con esas personas porque sí queremos contar esas historias y te queremos decir, bueno, primero como decía Chabela Vargas, ¿no? Un oaxaqueño, en este caso mexicano, un oaxaqueño nace donde le da la gana, ¿no? Tú eres más oaxaqueño y te queremos decir que por todo esto que has logrado, por todo esto que estás haciendo y por el legado que ya dejaste y estás dejando, por nosotros eres considerado un oaxaqueño hecho y derecho. Gracias por todo, Víctor, gracias por este tiempo y pues ojalá que no sea ni la primera ni la última vez que platiquemos. Gracias, Chava. Vamos a despedirnos, gracias, vamos a despedirnos en esta cámara central y nosotros nos vemos en el próximo episodio de Oaxaqueños Podcast. Víctor Rosas. Adiós, bye. Gracias por haber escuchado este episodio. Ojalá que te haya gustado y sobre todo que te haya servido todo lo que compartimos en la charla. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es compartiendo este episodio desde la plataforma donde estés escuchando este podcast, siguiéndonos en Spotify y calificándonos con 5 estrellas, y también puedes suscribirte al canal de YouTube. Por cierto, si conoces a personas que consideres oaxaqueños, menciónalos en nuestras redes sociales y coméntanos por qué deberíamos invitarlo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este episodio fue presentado por BYD, porque el futuro ya llegó y se escribe con 3 letras, BYD, la marca que está transformando movilidad en el mundo con energía limpia, tecnología de vanguardia y una visión que desafía lo establecido. BYD y Oaxaqueños Podcast, energía e inspiración para tomar acción.